Desde Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza vamos a comenzar con la conferencia de prensa encabezada por el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, acompañado por parte de su gabinete, la ministra de Salud, Ana María Nadal, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Jury, el ministro de Seguridad, Raúl Lebrino, y el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Atento a los últimos acontecimientos que son de conocimiento de toda la opinión pública, hemos decidido dar esta conferencia de prensa a efectos de que puedan realizar todas las preguntas necesarias para aclarar toda la situación, rescatar que el canal oficial de información es el Gobierno de Mendoza, en este caso en la figura del gobernador y de los ministros que me acompañan. Hace tiempo que venimos diciendo que la situación de Mendoza es una situación compleja, que no es la misma que otras provincias vecinas, como puede ser San Juan, San Luis, hasta provincias como las de Córdoba, porque nosotros somos parte del corredor bioceánico, que es la conexión entre Argentina con el Pacífico, Brasil con el Pacífico y también de Chile con Argentina y Brasil. Que esta situación es compleja por la cantidad de camiones que ingresan por día a la provincia de Mendoza, en un aspecto cerca de 1.500 camiones, de los cuales la mayoría de ese transporte es transporte que es transitorio, que pasa por la ciudad, que solamente tiene que hacer aduana, y el resto sí queda en la provincia, que son los que hacen a la provisión de alimentos en Mendoza. Veníamos con muchos días sin casos, con una tasa muy baja, de hecho estuvimos cerca de un mes sin casos aquí en Mendoza, eran casos de gente que venía de otro país a nuestra provincia, que como todos los que ingresan van a hoteles. En este momento tenemos 900 personas que cumplen la cuarentena en hoteles, y que esos casos surgieron de esta circunstancia, de haberlos detectados en ese lugar. Sigue ingresando mucha gente a Mendoza, gente que sigue viniendo de todo el mundo, que han estado radicados en otro lugar y que vuelven a la provincia. Esto ha generado que la situación que nosotros teníamos, lo veníamos advirtiendo que era una situación extraordinaria y que en algún momento esto iba a ocurrir, que van a aparecer más casos. Y también hemos estado diciendo permanentemente que en la medida que avanzamos en la flexibilización de la cuarentena, como lo hemos venido haciendo gradualmente y con mucha prudencia, había una transferencia de los cuidados hacia cada uno de los mendocinos y de las mendocinas. Mientras más flexibilizamos, más hay que cuidarse. ¿Qué es cuidarse? No me canso de repetirlo: el distanciamiento social, el lavado de manos, estornudar o toser sobre el pliegue del codo, respetar las normas. No obstante, ese alto grado de cumplimiento de los mendocinos y mendocinas se ha visto alterado en la fecha a través el departamento de las Heras, un festejo de un cumpleaños, excediendo el número permitido, excediendo e incumpliendo todas las normas. Nos hemos encontrado ante estos nuevos casos. Estos nuevos casos, estamos llevando una investigación epidemiológica muy intensa. Hemos intervenido cerca de 1.000 personas. Cuando digo intervenir 1.000 personas, significa haberlas interrogado, a otras haberlas testeado, a otras haberlas internado. Por lo que hemos decidido que no va a haber nuevas autorizaciones en la provincia de Mendoza. Vamos a mantener, no vamos a retroceder momentáneamente. No vamos a retroceder en lo que hemos avanzado en la flexibilización, pero no van a haber nuevas autorizaciones hasta que no veamos en qué situación estamos y cómo avanza la investigación. Obviamente, si se producen incumplimientos y esta
situación va increciendo, vamos a tener que ir retrocediendo en las etapas. Yo le voy a dar la palabra a la ministra de Salud para que ella informe cuál ha sido esta situación, para que los mendocinos sepan de primera mano y a través de los canales oficiales cuál es la situación en la que estamos en este momento en Mendoza. Ana. Gracias, gobernador. Bien, buenos días a todos o buenas tardes a todos los mendocinos y a todas las mendocinas. Bueno, en efecto, estamos aquí para informarles, y yo puntualmente, de la situación epidemiológica de la provincia y dar la información más acabada posible sobre la situación que se dio en los casos del departamento de Las Heras. Para comentarles, quiero decirles que esto se trata, en primer lugar, de un conglomerado familiar. Es un importante conglomerado, pero es familiar. En la actualidad está dentro de los límites de una familia. Para esto tengo que comentarles que esta situación se inicia con una consulta el día 27 de mayo de una mamá con un bebé de 11 meses en un centro de salud. El bebé tenía sintomatología y a partir de un muy buen interrogatorio que realizan en el centro de salud, establecen que tanto el bebé como la mamá y el papá del bebé habían tenido sintomatología y haciendo más exhaustivo aún el interrogatorio, aparece como un posible nexo un transportista de camiones que es integrante de la familia, que había tenido sintomatología con anterioridad y que en este momento se encontraba de viaje en una zona de alta circulación comunitaria del virus, como es la provincia de Buenos Aires. Este elemento, sin estar definitivamente precisado que sea el nexo epidemiológico, alerta a quien atiende a estos pacientes de manera que constituye un caso sospechoso. Al constituir un caso sospechoso, como ustedes saben, se activa protocolo, se internan estas personas y se les realiza el diagnóstico y dan positivo a el virus coronavirus. Bien. Posteriormente, ustedes saben, el camionero, la persona que transporta el camión ha llegado a la provincia de Mendoza, le hemos realizado los estudios, en la actualidad es no detectable para PCR y para anticuerpos, no obstante eso, aún no está descartado que este sea nuestro nexo epidemiológico, dado que clínicamente la persona presentaba síntomas y también existe este fuerte criterio epidemiológico de haber circulado por zonas donde hay circulación sostenida del virus. De manera que todavía estamos haciendo exhaustivamente la investigación sin descartar ninguna hipótesis de contagio. Igualmente voy a volver a precisar que a la fecha, este momento, el transportista es no detectable para coronavirus. No obstante esto, ¿cómo se transforma en un conglomerado familiar esta situación? Repitiendo lo que dice el señor gobernador, en un incumplimiento a lo que establece la flexibilización de las reuniones familiares, esta familia realiza un festejo familiar en donde se convocan varias personas y a partir de ahí comienzan a aparecer sintomatología, activamos protocolo y de esta reunión familiar surgen como contactos estrechos 7 casos positivos más, que son los que hemos informado en el día de ayer, además de otro caso que no está vinculado, y enseguida lo voy a comentar, que no está vinculado con esta familia. Bueno, quiero hacer hincapié y realmente resaltar varios aspectos. El primer aspecto fundamental es las consecuencias del incumplimiento al aislamiento social preventivo y las flexibilizaciones que correspondan cuando hay reuniones que no deben ser realizadas y juntarse personas más allá de lo permitido. En segundo lugar, también quiero destacar claramente el sentido de la oportunidad con la que se actuó, el sentido de la oportunidad con que inmediatamente se hicieron los bloqueos de los 6 domicilios que pertenecen a las personas que participaron del encuentro familiar y de contactos estrechos, y lo rápidamente que hemos identificado casos sintomáticos aislados e internados.
También me parece muy importante destacar que desde el Centro de Salud 18 se han conformado brigadas territoriales que han podido hacer un relevamiento exhaustivo. Como dijo el señor gobernador, vuelvo a repetir, más de 1000 personas se han relevado en el territorio, de manera que pudiendo hacer un triage, no es testeo para todo el mundo, sino un triage de quién presenta o no sintomatología para ver si activamos o no criterio de caso sospechoso. A la fecha hemos activado dentro del grupo familiar nuevos casos sospechosos, estamos a la espera de los resultados que no puedo confirmar porque están en procesamiento de laboratorio. También se suma a un caso que se ha dado de personal que trabaja en un geriátrico, es un caso sospechoso, esta mañana hemos abordado el geriátrico. En el geriátrico no hay pacientes con sintomatología, no hay personal de salud con sintomatología, sí hemos activado 2 casos sospechosos más vinculados al caso positivo en el geriátrico que están vinculados con la relación de la persona positiva. Así que, quedo abierta a las preguntas que quieran hacer para aclarar la situación epidemiológica, pero vuelvo a destacar que se trata de un conglomerado importante familiar. Vamos a comenzar con una serie de consultas, los periodistas presentes y también las consultas que nos llegan por las distintas vías de comunicación. ¿Qué tal? Marcela Navarro de Canal 7. Le querías preguntar sobre si el camionero ha dado estos test negativos y van a someterlo a otro, si se han hecho la pregunta que la efectividad de los test no sean real, la efectividad, el resultado no sea el que sea un positivo realmente o un negativo realmente, teniendo en cuenta sobre todo lo que pasó en el geriátrico de Capital, donde, digamos, un paciente fue positivo y no encontraron a nadie más, por ejemplo, dentro del mismo geriátrico y estaban inhabilitadas las visitas de hacía muchos días y, el personal de salud tampoco tenía ningún positivo, dio negativo. Entonces, sobre el resultado de la efectividad de los test, si dudan de eso. Bueno, claramente no dudamos de la efectividad de los test. Lo que estamos esperando para la confirmación absoluta de que no haya nexo con el transportista es que desarrolle anticuerpos que sean medibles. Hasta aquí, cuando se determina, tenemos distintos momentos para determinar. Tenemos el momento para determinar concentración, carga viral, que se determina por una metodología que ustedes ya conocen que es PCR. Después, pasado un tiempo, el virus se negativiza porque pierde concentración detectable en el organismo y se empiezan a buscar las cicatrices o secuelas que la enfermedad deja en el organismo, que son los anticuerpos. Bien, hay distintos niveles de anticuerpos que aparecen, se titulan en distintos momentos de la enfermedad. Hasta aquí el señor transportista no aparece positivo a los anticuerpos que aparecen en el periodo que por el tiempo que presentó sintomatología están. No obstante eso, el señor presentó clínica y también viene de un lugar de alta circulación. No estamos diciendo que sea el nexo, lo que estamos diciendo es que vamos a agotar absolutamente todas las instancias por su clínica y por sus antecedentes para tomarlo o no como nexo. No es el único nexo que estamos buscando en este conglomerado familiar. Estamos buscando también otros nexos epidemiológicos vinculados con las personas positivas. Estamos haciendo esta investigación, pero no dudamos de los resultados. Lo que pasa es que no todos los test nos hablan y nos dan información de la enfermedad en el mismo momento. Son distintos momentos y en distintas oportunidades. Vuelvo a decir, no cerramos la situación del transportista, pero tampoco cerramos otros posibles nexos. Es bueno destacar, a raíz de tu pregunta, que cuando nosotros decimos que se permiten reuniones familiares con cierto grado de parentesco y hasta un número máximo, cuando nosotros decimos que en un restaurante pueden haber personas 6 por mesa, que tiene que haber un responsable con una ficha, con los datos de todas las personas, tiene que ver con estas investigaciones que llevamos adelante. Si nosotros ampliamos esos números, la investigación
epidemiológica que tiene que hacerse abarcaría muchísimas personas y no podríamos llevarla a cabo. Como ser en un cumpleaños, que seguramente no eran todos familiares, era un cumpleaños familiar, pero había mucha más gente. Cuando va cerca de 25 personas, significa que hemos tenido que llegar a 1000 personas. Entonces, el cumplimiento de las normas también tiene que ver con esto, que nosotros podamos todavía en Mendoza, cuando la pandemia avanza, se abandona estas investigaciones y se pasan a otras etapas, como se abandona también de llevar la gente a los hoteles. El número acotado y el respeto de las normas nos permite a nosotros llegar a cada uno de los lugares, intervenir, si hay que internar, si tiene síntomas, se interviene, interrogar. Y muchas veces, porque fue parte de tu pregunta, no se puede saber, porque nosotros para poder saberlo necesitamos que la gente dé toda la información genuina de los contactos. A veces no se dicen los contactos, a veces se ocultan y a veces son tantos que no se puede conocer. Por eso siempre todas estas normas, todas estas medidas tienen un sentido y tiene que ver que el Estado, con su comité que trabaja intensamente, yo los he felicitado a todos porque creo que ya llevan horas y horas sin dormir, trabajando y llegando a cada domicilio, bloqueando. Vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo, que hay que respetar las normas, porque ante casos como estos, y si se respetan las normas, también podemos llegar a evitar que el virus siga propagándose. Buen mediodía, Victoria Fierro para Radio Mitre Mendoza. Ministra, se está evaluando la posibilidad de que haya circulación comunitaria del virus y, por otro lado, también pedirle que confirme cuántos casos sospechosos hay en estudio. Bien, hasta acá la evidencia que tenemos es de un conglomerado familiar, porque a raíz de este rastrillaje o relevamiento que se ha hecho en la zona alrededor del departamento de Las Heras, de los domicilios, no han habido mayores sintomáticos. Sí se activaron entre ayer y hoy 7 casos sospechosos, de los cuales tenemos resultados negativos de 3, todavía estamos esperando la confirmación. Hemos activado un par más de casos sospechosos vinculados con la reunión y la familia, que tampoco en este momento tenemos los resultados, se están procesando. Gobernador, buen día. Daniel Gallardo, de CNN Radio Mendoza y Diario del Ciudadano. La flexibilización en las etapas de la cuarentena implican obviamente compromisos del Estado y de los ciudadanos en reforzar las medidas de seguridad. Por el lado del Estado, ¿cree que han sido factibles las medidas que tomaron de seguridad para avanzar en la flexibilización o implica algunos huecos, agujeros negros? Y lo segundo, ¿en qué condiciones la provincia, pues usted dijo por ahora, en qué condiciones lamentablemente se echaría para atrás en etapas la provincia de contagios o de más casos? ¿En qué condiciones tendría que ser, gobernador? Bueno, en primer lugar, la normativa no tiene huecos. Los huecos se producen casualmente por el incumplimiento. Si este cumpleaños en Las Heras no se hubiera realizado, hubiera sido un encuentro familiar, de los núcleos familiar que permite la norma, el caso sería de mucho más fácil resolución. O sea, los huecos no están en la normativa es completa, es estudiada con el Comité de Epidemiología, hemos visto lo que ocurre en todo el mundo, cada vez que surge una norma, cada vez que surge un protocolo, hay muchísimas horas de trabajo atrás de cada uno de ellos. Nos basamos de la experiencia de otros lugares, nos basamos de la ciencia, nos basamos de los datos, de la realidad de Mendoza. Y en cuanto a si hay que retroceder en las medidas, esto tiene que ver con el nivel de contagio y la duplicación de los casos. La Nación ha establecido que no se deben duplicar cada 25 días. Mientras nosotros estemos en esos parámetros, podemos mantenernos en esta situación. Pero sí creemos prudente, más allá de que estamos lejos de la duplicación cada 25 días, sí creemos prudente no autorizar. Intertanto, veamos qué ocurre con esta investigación en nuevas actividades en la provincia de Mendoza y reiterar que las que están permitidas se cumplan dentro de la normativa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Jorge Fernández Rojas del POS. Les quería hacer una consulta principalmente a la ministra. ¿Nos puede especificar mejor qué es un conglomerado familiar en estos términos y en este contexto? Y además,
si se van a aumentar o se van a trasladar unidades centinelas al lugar, ¿no?, para poder rastrear mejor el recorrido del virus. Sí, perfecto. Bien, un conglomerado familiar o un conglomerado, como se llame, es un conjunto de personas que tienen infección, pero que están vinculadas uno con otros y se trata de un grupo cerrado y controlado. En este caso decimos familiar porque se trata de una familia, podría ser un clúster o un conglomerado de personas de salud o vinculados a una actividad, ¿sí? Es decir, que todavía se trata de un lugar controlado y más bien cerrado. Con relación a la estrategia, y gracias por la pregunta, estamos abordando, hacer mayores testeos, avanzar sobre testear a todas las personas que han tenido y tienen contacto estrecho, haciendo estudios de PCR y avanzando en la mayor cantidad de testeos posibles en todo este grupo para poder, y un seguimiento epidemiológico muy intensivo y muy exhaustivo para poder tener la certeza de que no va a haber transmisión comunitaria y que vamos a poder bloquear los contagios a partir de este conglomerado. Esto se está estudiando. Quiero rescatar mucho, la verdad, el análisis del equipo de salud. En este momento, como lo decía el gobernador, hay un equipo de epidemiólogos, de infectólogos, los directores de los hospitales, de los centros de salud, haciendo un trabajo, y me parece muy importante destacarlo, muy importante, de una base territorial, estableciendo unidades centinelas que son exactamente esto que me preguntaron, para poder controlar y para poder testear. Nuestra idea y nuestro objetivo y el esfuerzo lo estamos haciendo fundamentalmente en bloquear estos casos y evitar que de aquí tengamos transmisión. Buen día a la ministra también, Pablo Gerardi de Radio Niwil. Consulto por lo que pasó ayer con los testeos. Primero 16 habían dado negativos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que se retesteó o se analizó con más sensibilidad? Y si es que cambió la sensibilidad, el trabajo de laboratorio y aparecen casos positivos, negativizados antes, ¿qué pasaría con todos los test anteriores desde que está la pandemia en la provincia de Mendoza? Bueno, primero quiero dejar en claro, por favor, a todos, a los periodistas y a todos, que no podemos y no debemos dudar de los test que realiza la provincia de Mendoza, porque hay una red de laboratorios y hay especialistas detrás de estos que son biólogos moleculares realizando estos testeos. Lo que sucede es lo siguiente: nosotros a este bloqueo lo hicimos con una inmediatez que la verdad ha sido muy buena, porque hemos actuado y hemos testeado muy rápidamente. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces la carga viral no es suficiente para ser detectable. Lo que estamos haciendo es un procedimiento que uno va graduando y va utilizando equipos que tienen mayor sensibilidad para la detección del virus, y esto es lo que ha pasado, que está estrictamente vinculado con la carga viral. Y estos son procedimientos y protocolos. Y por favor, realmente no generemos y no establezcamos dudas sobre el diagnóstico, porque si nosotros tuviésemos dudas diagnósticas, la provincia no hubiese estado el tiempo que ha estado sin casos o sumando muy pocos casos. Entonces, esto quiero ponerlo primero como evidencia, y segundo, entendiendo que estos casos están asociados a un conglomerado familiar que fue detectado rápidamente y en algunos casos no con la suficiente carga viral. Por los canales oficiales, nosotros somos el canal oficial, nunca hemos dicho una información contradictoria, y estamos dando toda la información a la población. Desde el primer día de que ocurrió esto, nosotros a los mendocinos y a las mendocinas les decimos todos. Entonces, esa pregunta que puede llegar a generar sospechas sobre los testeos no es así, porque nosotros hemos estado dando la información, pero la información que se da, valedera, es la que aquí se da. Buenos días. Para Aurora Argentina y ADN País, Franco Díaz. ¿Cuáles son las medidas que se tomarán con los vecinos del barrio Espejo? No sé si se piensa en algún momento aislar el barrio.
Esas medidas tienen que ver con lo que hacía referencia la ministra de la Unidad Centinela. Cuando ocurre un lugar así, nosotros vamos, por eso hemos dicho que hemos intervenido 1000 personas. Intervenido 1000 personas significa interrogatorios, significa testeo. Algunas han tenido que internar, algunas pasan a la categoría de sospechosos, algunas a otras categorías, pero nosotros vamos actuando sobre toda la zona. Y una unidad centinela significa eso, que vamos al lugar y abarcamos todas las cosas. Pero más allá del lugar como barrio, tenemos que ver las personas que estuvieron en el cumpleaños, porque no tiene que ver con el lugar, tiene que ver con las personas que estuvieron ahí, porque a lo mejor esas personas eran de un departamento, de otro departamento, tenían otras relaciones y no han tenido ninguna vinculación con los vecinos, porque por ahí se termina estigmatizando un barrio o haciendo medidas que son innecesarias, sino con las personas y los vínculos que esas personas han tenido. En definitiva, para que gente lo entienda, si habían 25 personas, a esas 25 personas se le interrogan cuáles han sido los contactos que han tenido. Vamos a esos contactos y a esos contactos también les preguntamos qué contactos que han tenido y así hacemos mínimo 3 anillos y ahí es donde se interviene toda la gente. Por eso es importante que si se respeta la norma de 10 personas, el recurso humano se optimiza, la investigación es mejor y podemos llegar a parar en caso de que haya alguna propagación del virus para evitar que en Mendoza haya circulación. Algunas consultas que nos llegan por las distintas vías de comunicación. La primera, sobre la ocupación de camas en el sistema sanitario de Mendoza. ¿Cuál es el nivel de ocupación? Destinada a la ministra Ana Nadal. Sí, bueno, seguimos con un porcentaje de ocupación bajo para los casos agudos y de internación, es en menos del 25% del porcentaje de ocupación. Otra de las consultas, si al camionero, que se está investigando el caso del camionero, a esta persona se le hizo un test de anticuerpos. Sí, esto era lo que expresaba, se le hizo test de búsqueda de carga viral y también de anticuerpos y estamos esperando porque biológicamente el cuerpo humano después de una enfermedad tiene distintos tiempos para generar anticuerpos y nos estamos, para cerrar la investigación de este señor como nexo, estamos esperando los tiempos necesarios para el desarrollo de la totalidad de anticuerpos detectables. Esta consulta está referida a lo vinculado al transporte de carga, respecto de la modalidad de test rápidos, para quién y por qué se va a hacer cada 15 días, y si se le va a hacer solo a los mendocinos. Nosotros, desde que comenzó la pandemia, hemos detectado que a partir de que fuimos las primeras provincias en la Argentina de cerrar el ingreso, de que la gente que ingresaba vaya a cuarentena, hemos ido tomando distintas medidas de control del transporte. Nosotros sabemos que ingresan a la provincia de Mendoza 1.500 camiones por día. La gran mayoría de eso, 70% u 80%, es variable, es gente que circula de Brasil a Chile o de Buenos Aires a Chile o viceversa, de Chile hacia alguno de estos puntos y tiene que ver con el corredor bioceánico. Esa gente tiene que hacer aduana. En Mendoza nosotros hemos sido muy estrictos en los controles de la aduana, los lugares que puedan parar. Por eso hemos distinguido 3 tipos de situaciones. La primera tiene que ver con los choferes que viven en Mendoza, que tienen domicilio, que tienen residencia en la provincia de Mendoza. A esos choferes son los que le exigimos un test cada 15 días, porque tiene que ver con lo que decía la ministra, con la carga que produzcan de anticuerpos. Entonces, cada 15 días nosotros podemos ir monitoreando. Para realizarse estos test ya se están haciendo en Desaguadero, ya se están haciendo en varios puntos de la provincia. Mañana vamos a incorporar muchos puntos más en el sur, en distintos lugares para que puedan realizarse esos test cada 15 días y eso nos da un indicativo. Los choferes mendocinos, cuando vengan, que por lo general vienen o llevan una mercadería y están 3 o 4 días con sus familias hasta que les salga un nuevo viaje, tienen que hacer estricta cuarentena. Para ellos no rige el número de documentos, no pueden salir de su hogar, sino solamente en lo que tenga que ver con el traslado de su camión para salir nuevamente de la provincia. O sea, no pueden hacer reuniones familiares, no pueden ir a restaurar, tienen que mantener una cuarentena estricta. Y si estos choferes entendieran que ellos quieren resguardar a su familia, nosotros ponemos a disposición un hotel para que
puedan quedarse en él y no poner en riesgo a su familia, porque nosotros no podemos impedir este trabajo, porque si no Mendoza quedaría sin ningún tipo de suministro y el daño sería muy grande. Un ejemplo claro, una persona que sale con una mercadería a Buenos Aires, supongamos que lleve vino y vuelva a Buenos Aires con otra mercadería y hasta que le salga el próximo viaje o se queda en su casa o va a un hotel a elección de él y obviamente de su familia. El otro caso son los choferes argentinos de otras provincias que vienen a traer mercadería a Mendoza. Ellos tienen que descargar y retirarse y volver inmediatamente a su lugar de origen, con estrictos protocolos en los lugares que hagan la descarga, de manera tal que no esté en contacto con nadie. Se descarga la mercadería y se vuelve. Si no es posible eso, porque entendemos que a lo mejor tiene que esperar 24 o hasta un máximo de 48 horas, tiene que ir a un hotel. No tiene otra opción. Y el tercer caso es el transporte internacional, que tienen que parar en Mendoza, en la aduana, van a tener que quedarse dentro del predio donde tienen que hacer el trámite, salvo que pidan y que quieran ir a un hotel, porque se complique el trámite por cualquier otra cuestión, también los vamos a llevar a un hotel con un traslado a cargo del Estado, desde el lugar hasta el hotel al lugar, y ahí que circule. Y van a poder parar solamente en 2 puntos que la policía va a controlar estrictamente, donde a lo mejor tengan que parar por alguna necesidad. De esa manera nosotros estamos encapsulando el sistema de transporte para evitar que haya circulación en Mendoza, como también vamos a seguir con la política de todos aquellos que vienen del extranjero, mendocinos que están volviendo, vemos cómo vuelven estudiantes, profesionales que han estado trabajando en otro lugar del mundo, todos, o cuando una persona venga de Buenos Aires, salvo que esté exceptuado y que las excepciones son muy estrictas, todos tienen que ir a cumplir la cuarentena a un hotel. Con los geriátricos de la provincia, si se van a tomar algunas medidas en particular, algunas nuevas restricciones. Los geriátricos están todas las medidas tomadas en la medida que nadie puede ir a visitar. Lamentablemente es una medida triste, una medida dura, no poder ir a ver a las personas mayores a los geriátricos, pero es la mejor manera de cuidarlos y extremar los cuidados en lo que tiene que ver con las personas del sistema de salud que también trabajan en algunos geriátricos, como es el caso que contaba la ministra. Estamos trabajando intensamente con los intendentes de toda la provincia, de cada uno de los departamentos, para llevar adelante una política exitosa en cuidar a nuestros adultos mayores en los geriátricos. Pero solamente pueden ingresar a los geriátricos aquellas personas con estrictos protocolos que hay para eso, porque sin lugar a dudas es el círculo más vulnerable que tenemos en la sociedad. Respecto del geriátrico, o por lo menos del caso de la mujer que dio positivo, si se puede identificar el establecimiento del geriátrico donde trabajaba. Podemos dar esa información en este momento, porque casualmente por la investigación que se está llevando adelante. Yo les pido a los mendocinos y a las mendocinas que tengan plena confianza en la información que le estamos dando. No la damos para cuidar el lugar y para que la investigación llegue a buen puerto. Otra consulta. ¿Qué pasa con el caso número 8, nuevamente, y con el geriátrico en este caso? El 8 fue un caso en un geriátrico. Bueno, como lo dije en una respuesta anterior, no muchas veces se puede encontrar el origen, el nexo epidemiológico, porque muchas veces la gente o no da toda la información completa, o porque no la recuerda, o porque no la sabe, pero nosotros la única manera de poder cerrar los círculos es con muy buena información, y a veces esa información no está o es distorsionada o no se quiere dar. De esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa desde Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza, encabezada por el gobernador Rodolfo Suárez, junto con parte de su gabinete. Muchas gracias a todos.